Como jóvenes tenéis que preparar vuestro futuro, porque lo que nosotros estamos haciendo es preparar la futura generación. Una generación de firmeza para continuar los ideales del pueblo de Guinea Ecuatorial y de nuestro partido. Son palabras del presidente de la República durante el encuentro que mantuvo en Zimbabue con gruesos de estudiantes becarios que se encuentran en dicho país. Decirles buenas noches, sean bienvenidos una vez más en este programa Actualidad Presidencial que se emite en Televisión Guinea Ecuatorial todos los domingos después de terminar a las 21 horas en el canal nacional e internacional. Como siempre, aquí abordamos temas relacionados con la agenda semanal del presidente de la República y, como no, también de la primera dama de la Nación. Hoy, como siempre, vamos a hablar de la agenda del presidente, valga la redundancia. El tema principal será la visita del jefe de Estado al municipio de Corisco, ya que se celebraba la fiesta patronal Nuestra Fátima. En dicho acto, el presidente estuvo acompañado de varios ministros, al mismo tiempo que estuvo presente el obispo de Bata, Juan Etogo, quien celebró una misa porque se inauguraba una parroquia en dicho municipio. También veremos un vídeo que son las declaraciones del arzobispo de la diócesis de Malabo, Juan Reyán, durante la celebración del 7º aniversario de su ordenación episcopal. Veremos algún reportaje sobre el viaje efectuado por el presidente de la República, viaje oficial a Zimbabue. Durante casi 48 horas duró dicho viaje. Y como último tema de la noche escucharemos declaraciones de varias audiencias que el presidente de la República recibió en el Palacio del Pueblo. Se habla de la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y otras autoridades que pasaron por el despacho oficial de su excelencia Obiang Imambasogo. Dicho esto, tengo que introducir ahora a los que tengo aquí en el plató. En primer lugar, a Javier Vamos en Cham, copresentador del programa. Javier, buenas noches, sea bienvenido. Buenas noches, compañero Pastor. Buenas noches a los estimados seguidores de este espacio televisivo Actualidad Presidencial. Con este temario, el sumario que hemos escuchado del presentador principal, les podemos anticipar que nos despedimos definitivamente del presente mes de mayo, ya que de aquí a escasos días apareceremos en pantalla, pero para presentarles actividades de la Jefatura de Estado correspondiente al mes de junio. Pastor, buenas noches. Buenas noches. También tengo que decirle al reverendo Padre Fortunato Zuesono, quien está aquí con nosotros, agradeciéndole por haber aceptado venir personalmente a este programa. Padre, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Saludos de paz y bien a todos los que nos siguen. Hoy, domingo, Día del Señor, vamos a debatir cosas relacionadas a la Iglesia Cristiana Católica, aquí en el plató de Televisión Guinea Ecuatorial, en el programa Actualidad Presidencial. Vayámonos a Corisco para ver cómo se celebró las actividades correspondientes a la fiesta Nuestra Señora Fátima en dicha localidad. En el marco de las visitas que periódicamente efectúa en los distintos puntos de la geografía nacional, el presidente de la República, Su Excelencia Obiang Imambasogo, ha visitado este sábado el municipio de Corisco, perteneciente a la jurisdicción administrativa del distrito de Cogo, enclavado en la provincia del Litoral. Varias autoridades políticas, administrativas oriundos de Cogo y Corisco, encabezadas por el gobernador de la provincia del Litoral, Bartolomé Ogononze, se han instalado a ambos lados del aeropuerto Felipe Inestrosa de la ciudad de Gobe para desear una calurosa bienvenida al jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiang Imambasogo, en esta su visita de trabajo que ha servido para asistir a los actos que han marcado la celebración de la patrona de Corisco, Nuestra Señora de Fátima. La
La ceremonia religiosa la ha dirigido el obispo de la diócesis de Bata, Monseñor Juan Matogoyana, ayudado por varios sacerdotes. La primera teniente de alcalde ha sido la encargada de desear la bienvenida a los huéspedes y ha hecho público los agradecimientos de los moradores de este municipio que abarca las islas de los Celobeyes, el Grande y el Pequeño, al jefe de Estado y de Gobierno por la transformación de esta pequeña jurisdicción administrativa, quienes igualmente, amén de condenar la frustrada operación mercenaria del mes de diciembre, han reafirmado la voluntad de los habitantes de Corisco, el Obey Grande y el Obey Chico de seguir adheridos a la línea política que ha trazado su excelencia Biangman Bazoa, así como sumarse a los esfuerzos del gobierno para defender la paz y la estabilidad de la nación. Por su parte, Isabel y Raúl, vecina de la localidad, se ha encargado de entregar a su excelencia Biangman Bazoa el título de hijo predilecto de Corisco, nominación que le ha sido confiado por el Ayuntamiento de Corisco en reconocimiento a las múltiples obras de infraestructura que ha ejecutado en esta aldea, y a la primera dama, doña Constancia Manguere Obiang. El Ayuntamiento del lugar le ha otorgado el título de hija predilecta del mismo municipio por sus acciones humanitarias en defensa del niño y la mujer. Las palabras de gratitud de un anciano, quien ha regalado varios productos artesanos al ilustre huésped, el informe técnico de los trabajos por un representante de la empresa constructora marroquí Somayek, la descripción de las obras inauguradas y otras a iniciar a cargo del ministro de Obras Públicas Diosdado Nzemeja, que ha manifestado que estas obras financiadas por el gobierno de Guinea Ecuatorial están encaminadas a promover el turismo y crear puestos de trabajo para los habitantes de esta zona localizada al suroeste del estuario de Muni. El turismo es una industria y la isla de Corisco podría ser un gran foco de turismo en Guinea Ecuatorial, ha dicho el presidente durante sus orientaciones. Queremos alentarles de que sigan organizando más fiestas, porque es lo que va a hacer que Corisco sea un gran municipio, que la población de Guinea Ecuatorial conozca la isla de Corisco. A pesar de la crisis económica, por eso las obras se han retrasado un poco, pero vamos a seguir impulsando la transformación de la isla para que sea un lugar cotizado, un lugar apreciado por los turistas, no solo los extranjeros, sino también los turistas nacionales, que lo estoy pidiendo al gobierno para que empiece a fomentar el turismo nacional. Hay muchos guineanos que no conocen la isla de Corisco. Es absurdo que alguien diga que no conoce una parte del territorio nacional. Todos tenemos que pasear para conocer nuestro país. En otro momento ha recordado a su amigo, excelentísimo señor don Felipe Inestrosa Icaca, hijo de este municipio fallecido en 1998, además de informar a los moradores de dicho municipio de otros proyectos que tiene el gobierno para con la ciudad de Corisco, como el asfaltado de tramos de carreteras para permitir a los turistas a desplazarse a todos los rincones de la isla, la construcción de viviendas sociales y otros planes que servirán para dar a Corisco estructura de una gran ciudad. Obiangman Bazoa también ha hecho conocer a los presentes sobre la situación política de la nación y, por último, les ha recordado sobre la importancia de la paz como pilar para seguir impulsando el desarrollo en la República de Guinea Ecuatorial. La bendición de la nueva iglesia, la entrega de las llaves de la nueva casa de oración al obispo de Bata y la colocación de primeras piedras para el comienzo de los nuevos proyectos en la isla de Corisco han cerrado la primera parte de esta ceremonia inaugural. Los feligreses de la Iglesia Católica del municipio de Corisco han celebrado este fin de semana su fiesta patronal Nuestra Señora de Fátima. La solemne misa eucarística ha sido presidida por el obispo de la diócesis de Bata, Monseñor Juan Matogoyana. La fiesta patronal de Corisco edición 2018 ha contado con la presencia de varios invitados, en especial el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Biangman Bazoa, quien se ha desplazado hacia el lugar en honor a los hijos que han sido de esta isla. Se trata del rey Uganda y Felipe Inestrosa Icaca.
La homilía se ha centrado en el Evangelio de San Lucas. En este sentido, el obispo Matogoyan en su predicación ha hablado de la morada de Dios con los hombres, la llegada de Jesús en el mundo y en las apariciones de la Virgen en Fátima. Seguidamente, el presidente de la República, Su Excelencia Obiang Basoa, procedió al corte de la cinta y el descubrimiento de la placa inaugural de la Iglesia Católica de Corisco, construida recientemente por el Gobierno de la Nación. Tras la puesta en funcionamiento de este templo, ambas autoridades han recorrido el interior de la casa de oración, en el que el obispo de Bata ha dado una explicación detallada sobre la importancia de cada instalación. Concluida los santos oficios, el jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiang Basoa, ha rendido homenaje a las personalidades de esta isla con la colocación de ramos de flores en sus tumbas. Se trata de Santiago Uganda Ndelo Ngola, rey de Uganda y último rey de Corisco, y de los Ndowes, que falleció el 9 de junio de 1960 a la edad de 115 años. Santiago Uganda Ndelo Ngola ha sido uno de los primeros líderes de la independencia de la República de Guinea Ecuatorial, soberanía que en octubre de este 2018 cumple 50 años. El presidente de la Nación también rindió homenaje a Felipe Inestrosa Icaca, que fue ministro de Economía y Finanzas y uno de los cofundadores del movimiento Amigos de Obiang, en anagrama MAO, que murió en el año 1998. Además de dejar en servicio otras obras de interés social como el Centro Médico y el Hotel Corisco de 4 estrellas, Su Excelencia Obiang Basoa ha dialogado con los oriundos de Corisco para conocer sus necesidades y para darles calor en su calidad de padre de la Guinea Ecuatorial moderna. Con ocasión de esta fiesta patronal, los habitantes de este municipio han organizado una recepción en el Hotel Corisco. La última actividad de esta visita ha sido la inspección en el proyecto de construcción del complejo turístico Hotel Resort Spa, localizada hacia la costa. De regreso a Malabo, el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno y acompañantes han sido despedidos en el aeropuerto local Felipe Inestrosa por autoridades civiles y militares. Aquí en Malabo, capital de la nación, algunas personalidades aguardaban la llegada del jefe de Estado y de Gobierno y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiang Basoa. Es un lugar precioso, maravilloso, como se suele decir, paraíso, aquí en Guinea Ecuatorial, Corisco. El que no ha visitado esta zona del país, yo creo que ya es momento de que busque forma. Por si acaso no hay las compañías aéreas, no voy a decir el nombre, tendrían que ahora que abrir una línea a Corisco, porque para visitar Corisco, por ahora, solo hay que ir a Cogo, coger el barco, que son 3 horas de trayectoria hasta la isla de Corisco, lugar maravilloso. Pues bien, aquí, como decía al principio, vamos a hablar del tema de la Iglesia, porque tenemos aquí como invitado al reverendo padre Fortunato, quien se ha molestado en venir. Yo se lo agradezco muchísimo. Sí, es un domingo, sé que es un día en el que vuestra profesión siempre os tiene muy ocupado. Y venir hasta ahora aquí para nosotros es una cosa muy especial, y decimos que un día como hoy, domingo, normalmente, ¿qué es lo que hace un reverendo? Pues dedicarse a lo más importante, que es estar con Dios y estar con los fieles. No puede haber nada mejor. Muy bien. Para entrar de lleno, escuchemos las palabras del arzobispo Juan Sollán, aquí, en Malabo. Después de la celebración eucarística, el arzobispo de la archidiócesis de Malabo y presidente de la conferencia episcopal ha concedido una entrevista a los medios de comunicación, hablando en primer lugar sobre el estado de la Iglesia desde que está al frente de esta institución. La Iglesia en este momento está bastante organizada y ha tomado un ritmo de trabajo extraordinario en su organización, sobre todo en su vida de fe, entusiasmo
y también armonía entre los cristianos, la fraternidad, sentirse a gusto por haber conocido a Jesucristo. Sobre las relaciones Iglesia-Estado, el Monseñor Juan Joyang-Meye ha dicho que son cordiales, ya que la Iglesia es el alma del Estado ecuatoriano. Siempre ha habido muy buenas relaciones, pero son relaciones de colaboración, porque el Estado nació antes, o sea, después de la Iglesia. La Iglesia es anterior al Estado de Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial como Estado, eso comenzó en 1968, pero la Iglesia empezó a trabajar como tal desde 1500. Entonces el Estado ha nacido de la Iglesia. Se firmó el acuerdo, el convenio, ese convenio de colaboración, Iglesia-Estado, Estado de Guinea, en la ciudad de Mongom, ratificado después de 2 años en Roma ante el Santo Padre, y ahora estamos trabajando para implementar esos acuerdos. Su principal reto como presidente de la Conferencia Episcopal desde la asunción de esta responsabilidad es cuidar a los sacerdotes, inyectando en ellos un nuevo dinamismo que les permita a su vez cuidar a los cristianos. De los retos ha sido precisamente la organización de nuestra Iglesia, con el nombramiento de 3 nuevos obispos para crear más diócesis. Las relaciones de la Iglesia Católica en Guinea Ecuatorial con otras iglesias, es decir, con la Santa Sede, con otras conferencias episcopales, en España, en Europa, también en América, también en nuestra subregión de África Central. Y de hecho, hoy en día Guinea, nuestra conferencia episcopal, preside la Asociación de las Conferencias Episcopales de África Central. El pastor de la Iglesia de nuestro país también ha expresado la voluntad de la Iglesia de trabajar para la educación de la juventud. Los jóvenes son uno de los retos principales que tenemos. Estamos organizando hoy en día los grupos juveniles, marchas juveniles, encuentros juveniles, pero son encuentros de formación, porque lamentamos la situación actual de nuestros jóvenes, que no son malos, pero sí que los momentos actuales han permitido que nuestros jóvenes acceden a comportamientos que no responden a nuestra idiosincrasia. Muy claro y escueto ha sido el mensaje que el Monseñor Juan Joyang-Meye ha enviado a todos los creyentes de la Iglesia Católica de la República de Guinea Ecuatorial. Felicito a todo el pueblo, todos los hijos e hijas, y también las personas que viven con nosotros, que nos ayudan a impulsar el desarrollo del país. Los felicito a todos, y a todos les tengo en mis oraciones. Aquí de vuelta a Plato. Hay que recordar que la Iglesia Cristiana Católica casi el 24 de mayo de 1856 llegaba al puerto de Santa Isabel, la primera expedición misionera. Como ha dicho el arzobispo, la Iglesia está después, el gobierno está después de la Iglesia en nuestro país. Por eso este breve comentario sobre cuándo llegaron los primeros misioneros. Se habla de 1856, pero se constituyó la prefectura apostólica Fernando Po en 1858. Si no me equivoco, tenemos al reverendo aquí que nos va a explicar más o menos. Y en 75, después que Guinea Ecuatorial obtuvo la independencia por España, el primer presidente fue Francisco Macías, y en 75 se ordenó el cierre de los 3 seminarios, el seminario mayor de Niefang, las diócesis de Bata, y los menores de Banapá en Malabo, y Uncuefulan también en Bata. Cabe recordar que en el año 1979, aparte que se cerraron las iglesias durante ese periodo, en 79 llega el golpe de libertad, y de su excelencia Obiang Mayogo lo primero que hace
es abrir las iglesias. En los últimos 6-7 años, las inauguraciones de nuevas parroquias en nuestro país son abundantes. El gobierno construyó inclusive lo que es la Basílica de Mongomo, que donó a la Iglesia Cristiana Católica de nuestro país, y se firmó también, como ha dicho el arzobispo, unos acuerdos entre el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y la Iglesia Cristiana Católica para más tarde ratificar todos esos acuerdos en Roma, en presencia, creo que si no me equivoco, del Papa Francisco, el actual. El Papa Juan Pablo II ya visitó nuestro país y el presidente de la República también ya mantuvo varios encuentros con el Papa Juan Pablo II en Vaticano, en Malabo, también Benedicto XVI y Francisco actual, valga la redundancia, reverendo padre. Y eso es una pequeña descripción, no sé si estoy en error en algo. Ahí están los datos históricos para ser confrontados, para ayudarnos a entender un poco nuestro itinerario desde la historia hasta estos días. Están ahí para que los historiadores y todo el pueblo podamos acudir a ellos y entender mejor de dónde venimos y en dónde estamos actualmente. Sí. Y en la actualidad también hay algunos que ponen en duda que la población de Guinea Ecuatorial siga siendo, el 90% siga siendo, cristiana católica, porque la iglesia madre de nuestro país y la iglesia cristiana. Pero desde el actual, el arzobispo, siendo obispo en Medellín, sí, se vio que trabajaba muchísimo, ocurría en diferentes aldeas, intentando invitar más a la gente de seguir respetando, creyendo, tener fe, creer en la palabra del Señor, creer en Dios. Sí. Porque la importancia, porque como han dicho los jóvenes actuales, muy pocos creen en Dios. Sí, es verdad que lo peyorativo siempre tiende a relucir, siempre tiende a tender más seco, pero no podemos olvidarnos de la ingente cantidad de chicos y chicas guineanos que yo que troto por los centros educativos van ahí todas las mañanas. Yo no veo una situación, como quien dice, desastrosa, solo que estas puntuales, no sé qué expresión utilizar, personas que se salen de la raya nos preocupan, y es normal que nos preocupen, incluso es de celebrar, porque lo contrario es lo que sería ya preocupante. Que la población esté ya descristianizada tampoco lo veo. Quizás lo que hay que decir es que la Iglesia tiene que sentarse a buscar nuevos mecanismos de impulso evangélico, pero cuando hablas con las personas de tú a tú en dirección espiritual, te manifiestan sus inquietudes, y lo que dicen es esto, que en última instancia siguen creyendo en Dios, pero que como todo ser humano, como toda fe adulta, a veces llegan dudas, y esas dudas son legítimas. Seguimos siendo muy cristianos, más de lo que parece. Sí, cristianos seguro, sí, pero para no decir católico o no católico, okay. Hay un tema, sé que me va a explicar más o menos las diferencias que hay, pero yo creo que siempre el camino final es lo mismo. Sí. Había más cristianos católicos, quiero pensar, porque la mayor parte de los profesores, desde la formación de esa gente en los seminarios, eran de la Iglesia cristiana. De la Iglesia cristiana católica, sí. Y los datos que yo sí que manejo siguen siendo realmente de augurio, en el sentido de que, dígase, estamos delante de la población, la mayoría de las personas que por un momento, y digo bien por un momento, se han ido de la Iglesia católica, no suele ser por convicciones existenciales, sino por problemas concretos en la vida. Y lo que yo manejo es que normalmente suelen ser personas trotaiglesias. Ahora están aquí, mañana están allá, pero cuando llegan los momentos clave de la vida, vienen y se confiesan y te dicen lo que realmente son, y te explican los motivos que les han llevado muchas veces a, no quiero decir desviarse, sino a salirse de la Iglesia católica, pero que la inmensa población guineana sigue siendo católica. Esto es así, aun cuando no confiesen, no sean cristianos asiduos que vayan a misa todos los días, pero la inmensa mayoría sigue teniendo convicciones de que su iglesia es la católica. Bueno, los más datos que yo manejo, claro, eso no es absoluto. Sí. Javier, ¿alguna pregunta? Amén. Sí, efectivamente, Pastor, gracias por concederme la palabra. Sí. He tomado bastante nota sobre las puntualizaciones del arzobispo de la Archidiócesis de Malabo respecto a los nuevos acuerdos, los concordatos firmados entre
la Santa Sede y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. En mi calidad de redactor de la Jefatura de Estado, viví de cerca la firma de estos acuerdos, primero en Mongomo, a finales del año 2012, que fueron reafirmados o ratificados en la Santa Sede un año después, quiero decir en 2013. Recogían variadísimos aspectos, como la asistencia de la Santa Sede al sector social ecuatoguineano, colaborar en términos de educar a la sociedad, los centros educativos, que lo hacen muy bien y muchísimo a diario los sacerdotes de la Santa Iglesia Cristiana Católica. Reforzar lo que son los matrimonios canónicos, el reconocimiento del aspecto jurídico de la Iglesia en la República de Guinea Ecuatorial. Era un texto de alrededor de 19 páginas, viví de cerca, pero mi cuestión al reverendo padre es un poco querer saber, realmente en la República de Guinea Ecuatorial existe la libertad de culto, y esto se constata en todas las esquinas de nuestra sociedad. Por ser cristiano católico, de mi parte, tengo una información superficial sobre cómo se forman los cristianos católicos romanos. ¿Los cristianos? Ahora bien, mi pregunta, padre, mi pregunta es si ustedes tienen noción sobre cómo se forman los pastores de las demás iglesias que también tenemos en el país. Porque en ciertos momentos hemos visto que en el barrio donde vamos viviendo, alguien es un vecino que conozco de A a Z y también me conoce, pero después de 2 o 3 meses se levanta ante la gente y a predicar. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Qué puedo decir? Lo que puedo decir es que la Iglesia Católica es una institución milenaria y fue la primera en el mundo que, a pesar de ser una religión que tiene un credo arraigado por Europa, que promulgó en un documento oficial la libertad religiosa. La libertad religiosa precisamente consiste en esto, que nadie tiene derecho de atropellar los sentimientos ni el credo religioso de nadie. La Iglesia religiosa impone respeto y ella es la primera en respetar eso. Eso sí, con unas puntualizaciones claras. La Iglesia no cree en el falso irenismo de creer que todo da igual. Es decir, respeto tu credo, pero aquí todo no da igual. Hay cosas que tenemos que respetar porque son así, pero no porque todo está así, todo ya da igual. Este falso irenismo muchas veces ha llevado a algunas sociedades a la equivocación. El respeto no significa una asunción acrítica de todo lo que pasa, sino que es respetar que somos libres y cada uno puede hacer y debe de hacer lo que en conciencia le parezca. Esto primero. Lo segundo, que casi es consecuencia de lo primero, la libertad, como toda libertad, la libertad religiosa, como toda libertad del ser humano, tiende a extralimitarse en su uso. A los niños, cuando les dejamos libertad, siempre tienden, y a los mayores, siempre tienden a extralimitarse. Por eso la Iglesia Católica siempre ha pensado que también la libertad religiosa es susceptible de ser regulada. Susceptible de ser regulada, y eso le compete a la autoridad civil. En mi opinión, es una materia que todavía queda pendiente, la regulación de la libertad religiosa en nuestro país. Es verdad que se ha promulgado, pero ¿en qué términos? Cualquiera puede, de acuerdo, pero aquí tiene que haber un orden. La regulación no significa prohibición, sino eso, regulación. Y eso le compete a la autoridad civil. Y puedo mencionar casos de abuso y de extralimitación de la libertad religiosa. Hablamos a veces de lo que se llama el uso fraudulento de la identidad del otro. Se comprende. Hay personas que se han pasado en algún pueblo por ser sacerdotes católicos, cuando en realidad no lo son. Eso es un abuso, una extralimitación de la libertad religiosa. Es decir, estás arrollando la identidad del otro, pasándote por él. Y eso es, casos como esos puntuales que podríamos ir mencionando, son los que desde la posición de la Iglesia Católica seguimos echando en falta, y que los juristas, en colaboración con los juristas de la Iglesia, todos los del país, nos deberíamos de sentar para pensar y regular. Dicho esto, también le compete a la autoridad mirar, de acuerdo, usted se va a poner delante de la gente, tráiganos un currículo de formación y de
Eso. Los católicos tenemos eso, y no es de un país, por eso se le llama Iglesia Católica, es decir, se mueve por unos estándares universales, un currículo de formación que parte desde el bachiller hasta que uno termina la carrera. Antes eran humanidades, filosofía y teología, y eso es lo que se sigue manteniendo. Después de este bachiller, uno se puede ir a especializar o en lo que quiera, espiritualidad. En mi caso, lo que yo hice fue teología bíblica, en derecho, en moral. Es un currículo bastante largo que te pasa de los 13 años y aquí estamos, Es decir, nuestro país está en construcción y entre todos tenemos que ir afinando más las cosas, pero no estamos tristes, estamos totalmente ilusionados. Padre, a lo largo del año 2015, la esposa del jefe de Estado ecuatoriano, sí, concretamente durante el mes de julio, había presidido la ceremonia de inauguración de una primera mezquita central, sí, aquí en una de las cercanías de la ciudad de Malabo. ¿Qué supuso para usted este acto? Porque usted acaba de hablar de autoridad civil, que fue también regular. Sí, precisamente. Ese acto de inaugurar, incluso la obra fue financiada por la primera dama de la nación. Las cosas que son de bien, son de bien. El problema es que nos tenemos a veces que preguntar hacia quién va el bien. ¿De acuerdo? Tenemos un Estado, afortunadamente, muy serio, que en sus tratados bilaterales negocia de todo. Por ejemplo, yo lo que siempre he reprochado, y no a una nación en concreto, sino a algunas actitudes que no son de una religión, sino de alguna gente fanática, son estas, por ejemplo. Lo que pides para otros hay que concederlo. Es decir, nuestra nación, afortunadamente, tenemos un ejemplo de nobleza, de haber construido una iglesia que no es de la religión mayoritaria. Es un ejemplo de nobleza por parte de la primera dama. Cuando nos vamos a países, algunos fanáticos, y quieres ir ahí a evangelizar, a poner una iglesia, solemos encontrar problemas y problemas serios. Entonces, la bilateralidad pareciera que falla en estos casos. El problema no está en nosotros, está en que las personas que entran en contacto con nosotros tienen que llevarse nuestros ejemplos de nobleza e intentar aplicarlos allá. Pero aunque esto ya no es nuestro problema, sí que lo tenemos que poner sobre la mesa para decir, mira, parece que somos nobles. Sí, efectivamente, para terminar mi cuestionario, sí, padre, le hemos escuchado al arzobispo de la archidiócesis de Malabo. Sí. Actualmente en la sociedad ecuatoguineana existe un vandalismo proliferado, sí, o llamado la delincuencia juvenil. Sí. ¿Cómo la Iglesia se posiciona? Porque sabemos que ustedes forman parte de lo que es moralizar, sí, trabajar la conciencia de la población en general y los jóvenes. ¿Cómo se posiciona? Y más que posicionarse, se ha puesto manos a la obra con programas concretos de reinserción. Por ejemplo, se está programando la visita a los niños estos desde los lugares donde están recluidos, para desde ahí empezar a darles catequesis. No solo eso, visitas a las familias, porque los datos que manejamos revelan que la mayoría salen de matrimonios que no existen, de madres que les han criado solos, de abuelas que les han criado. Entonces, la Iglesia está tratando de reafirmar la necesidad de matrimonios como, entre comillas, Dios manda, porque cuando existe un arraigo familiar en una sociedad, se reduce, curiosamente, el grado de vandalismo. Entre otros, por mencionar algunos, ya no hablemos de los grupos juveniles, de las charlas y las conferencias que a menudo formamos. Existe una herramienta, en mi opinión, sin igual, que es la Facultad de Humanidades, que afortunadamente está ahora mismo a cargo de la Iglesia Católica, también en la archidiócesis, bueno, en la parte insular del país, y esperamos que los primeros que se formen aquí puedan realizar el efecto multiplicador de ayudar a la sociedad. La Iglesia tiene ya programas concretos. Hombre, se puede hacer más, pero estamos perfilándolos. Muchas gracias, compañero. Sí, sí. En 1976, sí, yo siempre voy atrás, se prohibió totalmente la celebración de todo tipo de funciones religiosas en el país. Pero hay unas palabras de Cristo, se dice, ¿no? No sé, usted puede explicar mejor. Si el grano de trigo cae en la tierra y muere, dará mucho fruto. ¿No me puede explicar más o menos? Porque Ildefonso, si no me equivoco, el arzobispo aquel entonces, Anacleto Sima, ¿sí?, dijo que
Macías no sabía el bien que nos hacía. Se refiere cuando se cerró la iglesia, porque la iglesia estaba ya ganando más fuerza en todo el país. Y de ahí, pues, la palabra de Cristo, según dicen, ¿no? Dice la palabra de Cristo, dice, si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, dará mucho fruto. Sí. Suele ser arriesgado, y sobre todo cuando somos sacerdotes, hablar de cosas puntuales. Yo lo que puedo hacer es hablar de la historia misma de la Iglesia. Es decir, es una cosa curiosa. ¿Qué ayudó a la expansión del cristianismo? La persecución. Curioso. Es decir, cuando Nerón, empecemos por Jerusalén, cuando los judíos desestimaron que las nuevas, entre comillas, iglesia que Cristo había funcionado, no podían congregar con ellos en los mismos, empezaron los cristianos a reunirse de casa en casa. En cuanto Pablo, antes llamado Saulo, empezó a perseguirles, ¿qué hacían? Huir, ir a los otros pueblos. ¿Pero a qué iban? No a esconderse, sino a sembrar la semilla del Evangelio. Es decir, eso es lo paradójico, que el diablo suele ser, dicho de alguna forma, el impulsor de la evangelización. Es curioso, y eso se puede extrapolar a cualquier parte, no solo a nuestra región. Es lo que ha ocurrido con la Iglesia. Ahora estamos teniendo el caso de China, el caso de países como Pakistán, el caso de países como el norte de Nigeria, donde ser cristiano es sentencia de muerte. Pero curiosamente, la Iglesia después de esto suele florecer con un esplendor inaudito. Sí. Cuando el Papa Juan Pablo II visita nuestro país, Sí. El día 15 de febrero del 83... Bendito día. Sí. Se dice que se haría pública una nueva organización de la Iglesia Católica en nuestro país. Tenía sus prioridades. Entre una de las prioridades tenemos lo que es la inculturación del ser humano. Sí. Entonces decían al final que no es la cultura la que tiene que marcar las pausas del Evangelio, sino el Evangelio el que tiene que marcar las pautas de la cultura. La inculturación sigue siendo nuestro gran tema. No solo aquí, en Latinoamérica se está consiguiendo grandes esfuerzos. ¿En qué consiste la inculturación? Daré un ejemplo. Las mismas personas que se dicen ser católicos, aquí por ejemplo, son las que después van y te dicen, mira, eso es de la tradición, como quien diciendo, mira, el ser católico es de cara para afuera, de puertas para afuera, pero hay cosas que yo debo de seguir manteniendo en cuanto que soy de mi tierra. Pero no solo en el ámbito de la cultura, también nuestra cultura tiene valores que aportar al cristianismo y a la cultura universal. Eso sí que ha conseguido la Iglesia del Congo. Fíjese, la liturgia del Congo empieza como la liturgia universal de la Iglesia Católica, pero ha introducido unos elementos, por ejemplo, las lecturas se leen antes de pedir perdón. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que la lectura lo que hace es preparar los corazones de los hombres. Luego, en cuanto nos convertimos, después de la escucha pedimos el perdón, y el perdón no se hace con la fórmula simplemente tradicional, yo confieso, sino mediante una fórmula tradicional, entre comillas, permítaseme que lo diga en fan, metén, públicamente ahí, el obispo, después de que la gente termina de decir, dice, purifica a través de metén. Y otras cosas, ahí, la liturgia de ahí es una fiesta, y eso responde a la cultura de ellos. Esa es la gran baza que nos queda por alcanzar, y me temo que nos queda todavía recorrido. Todo pasa por formar a las futuras generaciones. Gracias a Dios, a mi cargo está la responsabilidad por de momento, por lo menos durante este año, de preparar a los que de aquí a 20 años vayan a ser futuros pastores. Hay que introducirles en las cosas culturales, de ahí que los jóvenes les podemos invitar. Estar yendo a las danzas tradicionales no es absurdo, no es una cosa del pasado, es una cosa que nos hace auténticos, porque sin la cultura es difícil todavía más que la Iglesia se arraigue, por experiencia de la propia Iglesia. Sí. Y los datos a veces son difíciles de manejar, sí. Y que sean los datos reales, pero se tiene que hablar de la presencia de los creyentes fieles de la Iglesia Cristiana Católica en Malabo. Vamos a mirar
no voy a empezar del 75, que sale el decreto, Claro. que se cierran los seminarios en el 76, porque los que nacieron después, como nosotros, no pudimos ser bautizados directamente, públicamente, como decimos, que está casi totalmente prohibido. Pero si miramos desde la libertad, del golpe de libertad, cuando llega el presidente Obiang al poder, de libertad de culto, que también existe, ¿cómo balancea esto? El número de creyentes católicos se mantiene en el 90% que se habla de... Las cosas lo que ha dicho usted, las estadísticas, primero porque se hacen siempre, no he estudiado yo estadísticas, pero lo que sé es que las estadísticas siempre llevan el sesgo de quien las hace. Esto existe. Los datos que yo manejo son objetivos. Fíjese, cuando es Pascua, cuando es Cuaresma, cuando es, por ejemplo, la ceremonia del Viernes Santo, mira cómo se queda Malabo. Este dato de por sí habla de qué sigue siendo la tradición de la Iglesia Católica para la gente. Es que yo soy tan optimista, que entiendo que la Iglesia es la que debiera de hacer más. Lo que dice precisamente el Papa Francisco, salir a las calles, la visita a las familias, porque se ha perdido. La Iglesia ha perdido terreno, no la gente perder a la Iglesia, la visita a las familias, la visita a los enfermos. Estas son las cosas que debiéramos de hacer más para volver a recuperar a las personas que no se han ido, sino que están ahí esperando una mano amiga. Y esta es nuestra verdadera misión. También hay que decir que las estadísticas revelan que los sacerdotes son pocos. Es verdad que la población ha crecido, pero eso no es excusa. Y la Iglesia debe de ser honesta y reconocer que su trabajo lo está haciendo, y lo está haciendo bien, pero puede hacerlo mejor, puede hacerlo mejor. Yo lo creo que las estadísticas auguran que la gente sigue siendo muy cristiana y muy católica, afortunadamente. ¿Y qué hay de pastoral familiar? Porque siempre se dice que una familia sana es de vital importancia. La pastoral familiar es lo mejor que puede pasar. La pastoral familiar consiste en el acompañamiento que el sacerdote debe de hacer a la familia. Es decir, y al revés, la familia también debe de acompañar al sacerdote. Lo explicaré quizás volando un poco. Mira, existen en la Iglesia 7 sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio y unción de enfermos. ¿De acuerdo? Los 3 primeros son sacramentos de la infancia, que todos conocemos: bautismo, confirmación, Eucaristía, los que recibimos de niños. Luego existen 2 sacramentos de curación: la confesión y la unción de enfermos. Entonces existen otros 2 sacramentos de misión, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Es decir, son los punteros, los encargados de llevar el Evangelio. Y estas 2 estructuras se han de apoyar mutuamente. ¿Qué es el sacerdote sin las familias? Las familias tampoco suponen nada, donde no hay un sacerdote en medio de ellas para entre todos caminar, porque el sacerdote, cuando se desarraiga del núcleo de las familias que componen su parroquia, normalmente tambalea. Está ahí para ser apoyado en momentos de dificultad y para que ellos se apoyen, ayudando, aconsejando, porque la fricción familiar deja mella a lo largo del tiempo. Es una cosa importantísima que la Iglesia cuida con total esmero. Me consta que en todas las parroquias existe lo que se llama el grupo matrimonial o prematrimonial, donde, al igual que se prepara a los sacerdotes, se trata de introducir a las familias y luego mantenerlas en el calor del espíritu para que la vida en la casa sea una vida de gracia. Es una cosa importante. Háblame un poco de la personalidad jurídica de la Iglesia y sus instituciones. La personalidad jurídica de la Iglesia se distingue personalidad física, lo que soy yo, y la personalidad jurídica es... Quizá os tendría que indicar a una persona que sabiendo de derecho puede ayudar más. ¿Qué significa que la Iglesia tiene una personalidad jurídica? Significa que es una corporación que no anda de manera clandestina, que públicamente es una institución estable que puede mantener relaciones jurídicas, valga la redundancia, con otras instituciones, entre ellas el Estado, entre ellas las embajadas, entre ellas... Es decir, es una institución organizada con personalidad capaz de ley.
Esta es la expresión. La personalidad jurídica es aquella que es capaz de ley, capaz de asumir responsabilidades, capaz de tener propiedades y capaz de también demandar y entrar en relación jurídica con las otras. Sí, eso es la Iglesia y es una institución milenaria. Sí. Javier, vamos a ir terminando con nuestro invitado, pero estamos sumamente a gusto y seguramente que los televidentes también no se olviden, no se olviden que tienen el teléfono el 551-800-107, que es el número de teléfono de WhatsApp o mensaje SMS, pueden enviarlos. Nosotros siempre agradecemos su colaboración porque gracias a ustedes estamos aquí y queremos mejorar cada vez más y mejor, pero siempre que ustedes nos digan dónde fallamos, qué camino tenemos que ir. Javier. Sí, efectivamente, compañero pastor, por esta última oportunidad que me brinda respecto a la presencia del Padre. Sí. Usted recordará que el 20 de mayo del año 2017, Su Santidad el Papa Francisco envió a uno de sus enviados especiales, valga la reiteración, el cardenal Filoni, el cardenal Fernando Filoni, eso es, para presidir la ordenación de 3 nuevos obispos en Guinea Ecuatorial. Sí. ¿Qué supuso para usted, como miembro de la Iglesia Cristiana Católica de nuestro país, ese gran acontecimiento que se desarrolló? Dicho de manera coloquial, un bombazo. Un bombazo. Fue un alivio del Espíritu Santo. Fíjese que llevábamos ya, quizá por seriedad, en mi opinión, antes que por otra cosa, por seriedad, porque la Iglesia en Guinea no se permite cualquier cosa. Llevábamos ya tramo de no tener obispos y pastores propios en varias diócesis, entre ellas Ebibeín, entre ellas Mongomo. Por seriedad, digo yo, aunque difiera yo en la opinión con otra gente, pero yo creo que por seriedad, porque el Espíritu Santo habla cuando quiere y esas cosas hay que dejar que el Espíritu Santo hable. Fue, como quien dice, el segundo o el tercer gran impulso institucional que ha tenido la Iglesia en nuestro país. El primero de ellos fue quizás la creación de la prelatura de Fernando Po. El segundo gran impulso fue cuando ya se nombran unos 2 obispos, primero el de Bata y el de Ebibeín. Fue para Guinea un gran alivio, porque un obispo no podía lidiar con toda la nación. Entonces, este ha supuesto el tercer gran obispo, donde además de Malabo, Bata y Ebibeín, tenemos obispos, pastores propios, residentes, con lo que esto significa, en Mongomo y en Edinayong. Es verdad que fueron 3, pero es que Ebibeín ya era una sede episcopal. Sí. 2 localidades se estrenaban. Eso. Y ha supuesto, todavía no hemos terminado de beneficiarnos de la riqueza que ello supone, pero a la larga, no tardando en 5 años, porque ahora cada obispo está en el proceso, porque cuesta formar a la gente, de formar a los suyos, de perfilar las cosas, y eso tarda su tiempo. Todavía no hemos terminado de gustar todo lo que significa aquel bombazo, dicho de alguna forma. Sí. Estamos próximos a celebrar 50 años de independencia en este país. Quizá no sabemos si volveremos a tenerle. ¿Algún mensaje respecto a la fe cristiana católica para la juventud, para los mayores, para los creyentes de nuestro país? 50 años. Se dice pronto, ¿eh? Sí. Se dice pronto, pero son 50 años de independencia, lo que esto significa. Madurez humana y madurez en la fe. La madurez pasa porque aprendamos que lo urgente muchas veces puede esperar, lo muy urgente debe esperar, andar con pasos seguros. Madurez es el mensaje. Ya tenemos que llevar las riendas de nuestro país. A nivel de la Iglesia lo vamos consiguiendo, no tanto para expulsar, no en términos de secesión, sino de mayor emancipación. Mayor emancipación. No estamos reñidos con nadie, pero los destinos de nuestro pueblo los tenemos que asumir y llevarlos, porque podemos exportar técnicos, pero no podemos exportar políticos, no podemos exportar líderes religiosos en el sentido neto de la palabra. Madurez y más madurez. Este es nuestro pueblo. Gracias, compañero pastor. Hoy es domingo 27 de mayo. Todos no hemos podido ir a misa, a rezar y a pedir perdón, porque siempre pecados cometemos durante los 7 días de la semana. Un día consagrado para los creyentes tenemos que acudir a la misa, y pocos, incluido yo soy de los que no dominan bien la Biblia, no domino bien, y yo aprovecharé ese momento antes de despedirme del reverendo. Es la homilía de hoy, de qué se ha tratado.
si nos puede ayudar, especialmente a los de este programa, que los chicos llevan aquí todo el día trabajando, rezar un poco por ellos y así sería lo último que nos puede decir hoy. Pues de manera sencilla, mira, hoy la Iglesia ha estado celebrando la Santísima Trinidad, una fiesta que significa lo que dice la Biblia, que hay un solo Dios verdadero, y ese es trino. Tiene implicaciones en la vida del creyente. Por ejemplo, un gesto sencillo que hacemos al levantarme, digo, yo me levanto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en nombre del Dios verdadero. Si como pan al día, ha de ser, si soy creyente católico, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si tengo un puesto de trabajo, voy a él, ha de ser siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, en el nombre del Dios único y verdadero. Es verdad, y lamentablemente, en nuestra sociedad hay gente que, diciendo ser creyente, acuden a prácticas supersticiosas y abominables. Eso lo detesta mucho nuestro Dios. Hemos de vivir todo lo que hagamos siempre y únicamente en el nombre del Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjate si la misa de hoy ha tenido su importancia, recordarnos que solo hay un Dios y es el único verdadero. Muchísimas gracias, pero voy a añadir una cosa más que se me olvida. Sí. El autor, pero decía que a veces si comemos pan, ejemplo como el pan, y la mañana siguiente queremos probarlo y decimos que el pan está duro. Y él decía, el pan no está duro, sino es duro no tener el pan. Vaya, interesante. Decía él. Por esto tenemos que agradecer al padre reverendo Fortunato Gesson, quien está con nosotros aquí. Sí. Vamos a seguir con otras cosas. Vamos a ver ahora la visita del presidente de la República en Zimbabue, donde se encontró con Emmerson Mnangagwa, nuevo presidente de dicho país. Más tarde también mantuvo un encuentro con los estudiantes ecuatorianos que se encuentran en Harare y en otras ciudades de ese país. En el marco del programa establecido por motivo de la primera visita que Su Excelencia Obiangman Mbanjwa efectuó a la República de Zimbabue de lo que va del presente año 2018 y primera durante que el nuevo presidente Su Excelencia Emmerson Mnangagwa lidera el país, a últimas horas de la tarde de este jueves, los dos jefes de Estado han mantenido un encuentro en el Palacio Presidencial de Harare, en el que han abordado cuestiones de interés bilateral relacionados con temas que refuerzan las buenas relaciones de cooperación y amistad que han venido existiendo entre la República de Guinea Ecuatorial y la de Zimbabue. Por otra parte, los miembros de las dos delegaciones también han mantenido una reunión de trabajo para establecer una vez más una serie de acuerdos de cooperación en diferentes sectores. En esta reunión, la delegación ecuatoguineana ha estado encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Simeón Oyoneson. El presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiangman Mbanjwa, ha mantenido una reunión a primeras horas de la mañana de este viernes con la colonia estudiantil que cursa formación superior en diferentes especialidades en las universidades de Zimbabue. Durante este encuentro mantenido en la sala de reuniones de un hotel presidencial de la ciudad de Harare, el primer mandatario de la nación ha condenado la mala conducta que se registra en algunos de estos estudiantes, el cual está mermando la buena imagen del país y los objetivos con los que el gobierno que dirige gestiona las becas, que no es más que dotar de cuadros profesionales cualificados que puedan llevar el futuro y los ideales del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial con firmeza y responsabilidad. Como jóvenes, tenéis que preparar vuestro futuro, porque lo que nosotros estamos haciendo es preparar la futura generación, pero no queremos que la futura generación sea una generación débil, una generación cómoda, una generación susceptible de sufrir engaños. Tenéis que ser una generación de firmeza para continuar los ideales del pueblo de Guinea Ecuatorial y de nuestro partido. Es lo que nosotros deseamos. Estáis aquí en Zimbabue por razones de estudios. Habéis venido a formarse, que necesitamos cuadros profesionales, pero no se puede ser un buen profesional cuando
el individuo no se comporta dignamente. No puedes presumir de que aquí se puede adquirir buenos conocimientos, buena formación, pero con una conducta pésima. Pues nosotros tenemos compromisos con Zimbabue para formar a más de 900 estudiantes. La primera tanda se ha comportado muy mal y es más, nos hemos comprometido a pagar vuestros estudios. No miren el aspecto de la situación económica del país. Este es uno de los países viejos que tienen instituciones de formación bastante maduras. Aquí se registra, a mi juicio, 2 o 3 aspectos fundamentales. Primero, los que han venido en el primer grupo han sido muy mal seleccionados. No es culpa vuestra, es culpa de la comisión que designó el gobierno para seleccionar a los estudiantes que tenían que venir aquí, porque cuando se va a estudiar en un país hay que tener nivel para traerles aquí para consolidar. Además, quiere surgir a la relación de amistad y cooperación que estamos todos manteniendo con este país, consolidar. Tenemos los mismos ideales, relaciones ideales de Guinea Ecuatorial son los mismos de Zimbabue, manteniendo con nosotros. Queremos sentirnos, tenemos los mismos ideales, el país. Los ideales tienen que solucionarnos mismos y no aceptamos el sometimiento. Nosotros queremos sentirnos liberalistas, independientes, soberanos, superiores a nosotros. Aparte de explicar al colectivo estudiantil ecuatoguineano el objetivo de su viaje de Estado a Zimbabue, también su excelencia Byangman Baswa les ha felicitado y agradecido por el cálido recibimiento que han brindado a la alta delegación que encabezan. Con la entrega de un sobre de dinero en metálico se concluía esta reunión. Ha sido una visita de cortesía para contactarme con las nuevas autoridades de Zimbabue después de la destitución de Robert Mugabe. Ha sido un viaje con buen resultado, como mantenemos acuerdos de cooperación, entonces hemos analizado la naturaleza de todos los acuerdos y hemos quedado de acuerdo de seguir la cooperación, que es lo más importante. Y hemos alentado a las autoridades, al nuevo gobierno, para que prosigan con el proceso de la democratización, ya que la situación actual es la continuidad del régimen de Robert Mugabe. Entonces ellos ahora van a convocar las elecciones y que hagan una buena campaña a fin de que el partido en poder debe continuar ya con ellos. De vuelta en el plató de televisión Guinea Ecuatorial, hay que recordar que Guinea Ecuatorial y Zimbabue tienen unas buenas relaciones, razón por la cual el presidente de la República, tal como lo ha dicho, ha visitado a su homólogo de dicho país, Emmerson Mnangagwa, para así mantener, reforzar cada vez más las relaciones que vienen existiendo con el presidente saliente Robert Gabriel Mugabe. En la charla con los estudiantes, a menos de lo que ustedes han podido escuchar, también les ha hecho saber que ellos defienden la bandera de Guinea Ecuatorial, porque cuando un estudiante se encuentra en el exterior estudiando, tiene que saber que representa un país. Y estudiante becario, lo que primero tiene que hacer es centrarse en los estudios, adaptarse a la forma de vivir de cada país, porque no es hogar, y no es cuestión de hacer la vida lujosa, esa que pensamos o vemos a otros hacer y queremos practicarla. Y yo les digo que no, porque experiencia en eso tengo, porque también tuve la suerte de poder ir fuera a estudiar con una beca del gobierno en la que, casi como otros compañeros, solemos defender
esa beca, defender el país, porque cuando se habla, no se habla de pastor, se habla de estudiante ecuatoguineano que se encuentra en esta universidad y se mira, se equilibra el nivel de estudios y los que siempre salen mal no es la misma persona, sino el país entero. Por eso el presidente estaba hablando que ha habido en el primer contingente, es decir, los primeros que se fueron becarios, eran más de 100, algo de 120, 30 estudiantes que fueron a Zimbabue, pero al final casi 30 tuvieron que ser expulsados, despedidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían casi mala nota, Javier. Sí, efectivamente, compañero pastor. El tiempo apremia, tenemos otros reportajes que ilustrar a la población, al auditorio, pero de verdad le voy a disociar dos cosas diferentes respecto a la presencia del jefe de Estado en la República de Zimbabue. Primero hay que recordar que recientemente la República de Guinea Ecuatorial quiso conocer una tentativa de desestabilización mercenaria. Para abortarla colaboró la vecina República de Camerún, como sabemos, por vías diplomáticas y a través de estos medios de comunicación social. Lo mismo nos hizo la República de Zimbabue, por ahí en 2004, 2005, si no recuerdo mal. 2004, sí. 2004, efectivamente. Y le voy a puntualizar que los dos partidos en poder, como lo ha dicho el presidente de la República, han vuelto a reforzar, a estrechar sus lazos, puesto que Su Excelencia Robert Gabriel Mugabe, antiguo presidente, pudo pensar como persona física y como redactor que yo creo que él es el que ha inculcado a su homólogo de turno de que en esa parte de África tenemos un buen amigo con el quien debemos reforzar en continuidad, como le dijo el presidente de la República a la hora de llegar al aeropuerto internacional de Malabo. Y el otro aspecto es de un verdadero estadista ecuatoguineano, un padre de familias, puesto que sabemos que por tradición gran parte de los viajes oficiales que realiza el presidente de la República a diferentes países del mundo siempre se interesa por los jóvenes ecuatoguineanos, sin interesar si son de la etnia tal, si son de hijo de, no sé, de la oposición, dejando sobres de dinero. Soy redactor de la Presidencia de la República alrededor de 9, 10 años y el gesto es ya casi tradicional. Es un verdadero padre, un ecuatoguineano que siente por la República de Guinea Ecuatorial, como lo dijo un autor, me duele España. Al presidente le duele Guinea Ecuatorial. Se interesa siempre por lo que puede ser provechoso para el futuro de nuestro país. Pastor. Cabe recordar, para los que no saben, no están al corriente, Emmerson Mnangagwa fue vicepresidente también en la era de Robert Gabriel Mugabe, razón por la cual muchos de los acuerdos que tenemos firmados con ellos, él seguramente que está al corriente. Hablando otra vez sobre el tema de los becarios, ese gesto con el que usted acaba de hacer mención, en 2002, si no me acuerdo, yo creo que también lo disfruté, sinceramente, cuando el presidente llegó a uno de esos viajes oficiales suyos a la República Popular China, como decía la periodista durante la semana, usted ha visitado China 9 veces. Efectivamente, voy donde a mí se me cursa invitación y donde se me trata bien. Entonces, cuando vamos a estudiar fuera, el problema no es a veces el que va a estudiar, el problema es el filtro nacional, el filtro que se hace aquí. ¿Cómo se recluta o cómo los estudiantes que van fuera van? ¿Cómo se les escoge? ¿Cómo se les elige? ¿Hay algún examen de nivel? ¿Se ven los antecedentes? Porque eso es lo que suele ser un gran problema, porque si uno va con un nivel bajo, llega al centro, resulta que los estudios en los que se está impartiendo las clases ahí están a un nivel superior al suyo, lo primero que hace es crear situación. Decir, no, aquí vivimos mal, nos tratan mal, no hay buena alimentación, el dinero de beca no es suficiente, en vez de centrarse en estudiar. Porque a veces en la vida siempre hay que sufrir. ¿Por qué lo digo? Porque si no llega a sufrir uno, no va a conocer lo difícil de la vida. Es lo que está pasando en nuestra sociedad. Muchas cosas han perdido el valor. Muchos no valoran ahora el dinero. Doy un ejemplo, porque ahora un 50.000 actualmente en nuestra sociedad, uno dice, no, si esto no es dinero. Es lo mismo que pasa con los estudiantes que vamos fuera. Vas a estudiar, céntrate en los estudios, el dinero que se te da
Eso es para que tú puedas vivir, no para ir a comprar un coche, y no para ir a la discoteca, que es lo que muchos suelen hacer. Entonces, es fácil que el dinero que recibes para que puedas vivir como estudiante, porque yo no quiero pensar que un Estado va a dar una beca a nivel económico para que no puedas llegar el día 15, el día 20 a nivel de alimentación. Porque yo creo que los estudios, para fijar el monto mensual a un estudiante becario, se mira primero el nivel de vida, el coste de la alimentación en esos sitios, y de ahí se te fija, porque no te pueden mandar fuera para que tú vayas a pasar hambre. Lo que sí se pide es que lo que te dan, por favor, inviértalo en lo que es debido y necesario, que es la alimentación. La alimentación, coge bolígrafo y papel y a estudiar. Pues bien, dicho esto, vamos a seguir con el último vídeo de la noche, que son las audiencias, declaraciones de lo que el presidente de la República recibió en su despacho, en el Palacio del Pueblo, aquí en la ciudad capital, Malabo. Hemos tenido esta oportunidad de informar a Su Excelencia el Presidente de la República, darle el informe de lo que han constituido estas sesiones, presentarle en el marco de nuestro plan de acción las acciones que preveemos emprender a lo largo de esta legislatura de cara a la próxima sesión y las siguientes. Entonces también hemos recibido las altas orientaciones de Su Excelencia el Presidente de la República. ¿Por qué no? Hemos recibido sus felicitaciones porque él ha estado siguiendo muy de cerca el desarrollo de las sesiones. La visita de ahora era para informar al presidente de la tarea realizada por el Senado a nivel de esta segunda legislatura en lo que respecta al programa de este primer periodo de sesiones, en el que se ha visto iniciativa legislativa a nivel del Senado y también se ha autorizado la ratificación de convenios, acuerdos y protocolos firmados por el país. Por otra parte, también hemos sacado temas relacionados al funcionamiento mismo de la institución. ¿Se acuerdan de que, aunque llevamos 4 años de funcionamiento, pero el Senado es de nueva creación y periódicamente se le informa de cuáles son las dificultades con las que nos encontramos, las perspectivas y, por lo general, lo que es el funcionamiento, por lo cual él ha felicitado lo que ha sido la tarea y a nivel del mismo Senado, del Parlamento de Guinea, le hemos informado también de la posibilidad de clausurar esos trabajos porque es el comienzo de una nueva legislatura después de la constitución de las mesas. Mi viaje de trabajo aquí a Guinea Ecuatorial y le he trasladado pues el deseo de la buena relación bilateral, de mejorar nuestra cooperación y hemos hablado, quería informarle también de lo que hemos hablado ayer el señor Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación yo sobre cuestiones de Guinea Ecuatorial, cuestiones de España, de la relación bilateral entre los países, de la cooperación y bueno, le he contado un poco mis impresiones, le he preguntado cosas y hemos hablado de España, de Guinea Ecuatorial, un poco de algunas cuestiones africanas, ¿no? Estos 50 años de independencia son importantes sobre todo para Guinea Ecuatorial, eso porque son 50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial. Evidentemente para España es una cosa importante porque Guinea Ecuatorial fue un territorio español y desde luego que hay una voluntad de estar adecuadamente representados en esa fecha. Pues estas son las declaraciones de, como han podido ver, el secretario de Estado, Ministro de Asuntos Exteriores español, de España, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Estos dos últimos son los que han venido a informar al presidente, ya que mañana lunes en la ciudad de la Unión Africana, Sipopo, se va a clausurar el primer periodo de sesiones del Parlamento Nacional Bicameral. Ya se sabe, como ha dicho la presidenta del Senado, después de la constitución de la primera mesa, son los primeros meses de trabajo, los informes, es lo que han presentado al presidente de la República. No hay que olvidar que Guinea Ecuatorial cumple 50 años y 50 años de independencia, eso que empezó el 12 de octubre a las 10:15 en la Plaza de la Independencia, que está frente al Palacio del Pueblo y a la Catedral de nuestra ciudad, Malabo. Nosotros, desde Televisión Guinea Ecuatorial, recordamos siempre
a todos que el 12 de octubre va a ser un gran día, como viene siendo, pero será un viernes, yo siempre lo repito aquí, viernes, no quiero imaginar cómo se va a celebrar lo grande, porque los 50 años, como ha dicho Javier hace poco, no se ven dos veces, esto lo vamos a ver ahora, y para ver los otros 50 años, que serán 100 años de independencia, siempre digo, pido a Dios poder ver los 100 años de independencia de nuestro país, pero sabemos que todo es difícil, difícil, ya no como en la antigüedad, los siglos pasados la gente llegaba a más de 100, como hemos podido ver señor Uganda, en donde el presidente fue a depositar el ramo de flores en Corisco, la persona duró más de 100 años, 115, algo por así, y esperamos que todos podamos llegar a esa edad, aunque no soy el que decide. En fin, Javier, ¿algo que comentar? Sí, breves puntualizaciones sobre las dos audiencias que hemos podido vivir de cerca. Hay que puntualizar que el Parlamento Nacional Bicameral, hay que decirlo desde la actualidad presidencial, está haciendo un trabajo excelente. Primero, desde el momento en que lo instituyó el jefe de Estado ecuatoriano a través del referéndum del año 2011 y se aprobó, y se está viendo a través de los medios de comunicación social cómo este Parlamento Nacional Bicameral resuelve los problemas de la población de a pie. Gente que reclaman terrenos, unas herencias heredadas, valga la reiteración. Y en lo que respecta a las relaciones España-Guinea Ecuatorial, yo creo que ha valido la pena que un miembro del gobierno español haya visitado Guinea Ecuatorial, dado que es el país colonizador de nuestro país. Y yo creo, mi curiosidad es que este acontecimiento solemne y el máximo que puede tener un país cuente con una alta delegación de este país colonizador de la República Guinea Ecuatorial, compañero Pastor. Yo creo que sí, yo creo que el gobierno español, sea la Casa Real o el mismo gobierno, saben que es necesario que estén, porque estuvieron casi 200 años en el país. El secretario de Estado ha podido visitar la ciudad de Malabo, se ha reunido con varias autoridades, amén del presidente de la República, y también se conversó con algunos líderes de partidos de la oposición para conocer la realidad, y esa realidad es la que queremos que todos los españoles puedan venir a conocer, ver la realidad de Guinea Ecuatorial en 50 años, lo que Guinea Ecuatorial ha podido hacer de su propio país. Y nosotros, como bien sabemos que la fiesta de conmemoración de 50 años es una fiesta en la que invitamos casi a todos. Estarán aquí, estoy seguro, varios medios de comunicación, alguna autoridad que vendrán a apoyarnos, a festejar juntamente todos esta gran fiesta que está de aquí a pocos meses. Porque, como ha dicho Javier al principio, este es el último domingo del mes de mayo del año 2018. A partir del próximo domingo ya estaremos en el mes de junio. Justamente el presidente de la República también cumpleaños el día 5 de junio. Será una fiesta, habrá varias actividades como siempre, deporte, a correr, hablar con la población y no hay más que decir que, señores, el Parlamento ha hecho su trabajo. Mañana los que tienen que estar en Sipopo, que estén a tiempo para poder asistir a esa clausura del primer periodo de sesiones del Parlamento Nacional Bicameral aquí. Nosotros, Javier, sin más que añadir, ha sido una noche muy corta, podemos decir en ese sentido, y recordar aquí a los compañeros Pepe Sola Bacalle Funtam, que no ha podido estar presente hoy, porque ha viajado a Bata, doctor Matusalén, nuestro analista político, tampoco puede estar esta noche con ustedes, simplemente por razón de algunas cosas más importantes en su agenda personal, pero sí, nosotros hemos venido aquí, como siempre, a ser presentador y copresentador para poder hablar y entrevistar con el reverendo que hemos tenido aquí, el reverendo que ha explicado buenamente la función, el papel de la Iglesia Cristiana Católica, el reverendo Pastor Fortunato Gesson, que está con nosotros. Javier, si no hay más, nos vamos despidiendo. Pues yo terminaría recordando que en uno de los viajes oficiales de Su Excelencia el Presidente de la República al Reino de Bélgica había defendido muy bien
todo cuanto viene realizando en la República de Guinea Ecuatorial respecto a la conservación de la identidad de la raigambre ecuatoguineana con respecto a España, con la implementación del idioma español en el continente africano, el Centro Cultural Español de nuestro país, y la introducción del idioma español en el seno de la Unión Africana y, como no, la creación de la Academia Ecuatoguineana de Lengua Española, que integran personajes de este país, Agustín Zonfumo y los demás. Estas son implementaciones de conservación de la identidad de nuestra raigambre metropolitana y es un gesto que hay que elogiar desde la actualidad presidencial. Ya formamos parte de las diferentes academias y sucursales que tiene la Real Academia Española de Lengua en diferentes países del mundo, Pastor. Así me despido con la distinguida audiencia y buenas noches hasta el próximo domingo, aunque hay redifusión el miércoles. Sí. La difusión todos los miércoles después de tener a 21 horas aquí en Televisión Guinea Ecuatorial, y recordarles una vez más que el teléfono para enviar mensajes sea el WhatsApp en SMS 551-800-107. Es el número, repito, 551-800-107 es el número de teléfono del programa Actualidad Presidencial, donde ustedes suelen enviar los mensajes. Les agradecemos siempre la presencia vuestra ante el televisor de seguir nuestro programa Actualidad, pero que presidencial. Hay que añadir una cosa. Corisco es un lugar que todos tenemos que visitar, no solo Corisco, todos los rincones de este país, porque el desarrollo infraestructural de nuestro país está a lo más alto nivel. Puertos, aeropuertos en nuestras islas lejanas. En Annobón tenemos puerto, tenemos aeropuerto. En Corisco, puerto y aeropuerto. Malabo tiene puertos y aeropuerto. No hay que olvidar la parte de Río Muni, que hay aeropuerto en Mongomeyén, mi pueblo, aeropuerto en la ciudad de Bata y pista de aterrizaje, sabemos, en Mongomo. Esto facilita a todo ciudadano ecuatoriano poder desplazarse en cualquier rincón. Porque ahora mismo, el que es de Vinayón, o de Vivillín, o Soxomo, el recorrido, o sea, cuando se trata de Malabo a su pueblo, lo puede hacer en menos de 50 minutos. Coge el vuelo de Ceiba hasta Mongomeyén y coge el vehículo, porque de Mongomeyén a Soxomo apenas llegan 30 kilómetros, son 21 kilómetros y algo, y esto 45 minutos de vuelo, 15 minutos de coche y ya estás en Soxomo. Lo mismo pasa con los de Corisco. Los que viven en Corisco saben lo difícil que era llegar hasta Corisco, pero hoy en día es ir a Cogo, coger el barco, son 3 horas de trayectoria. Barcos seguros donde inclusive se llevan vehículos ahí. Se llevan vehículos, la gente transporta cemento y muchas otras cosas. Hay puertos ya. Se está construyendo un hotel resort tipo bungalow, donde es una arena blanca totalmente, como el papel de la lámina. El hotel Corisco, de 5 estrellas, si no me equivoco, también un lujo. Las playas, ya no se puede hablar de ello. Es lugar, es un paraíso. Hay que visitar Corisco, hay que visitar Annobón, hay que visitar todos los distritos y municipios y distritos urbanos de nuestro país, porque debemos conocer nuestro país. No solo hay que invertir para ir a conocer los otros pueblos que están tan lejos, que te van a pedir el visado inclusive para que tú vayas ahí, pero en tu territorio, en tu país, nadie te pide ningún documento para ir a visitar Corisco, Annobón. Señores, hay que disfrutar de nuestra riqueza, que es este paraíso que tenemos en Guinea Ecuatorial. Aquí no me voy a exprimir tanto, aunque ya he dicho mucho. Decirles, como siempre, gracias por estar ahí. Ha estado con ustedes Pastor Mancham. Mañana lunes a trabajar puntual. Gracias.